Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo, que no un directo, que ya es raro, ¿no? Que esto se convierta en vídeo y que no estemos en un directo, que es lo habitual ahora mismo en el canal. Em, Traigo el vídeo, como siempre, después de cada fin de semana, el ranking de rendimiento ELO Santa Clara actualizado, esta vez tras el Gran Premio de Austria. Y es que tenemos algunos cambios en el ranking, no muchos, pero algunos sí. También viendo cómo lo durante el fin de semana el fin de semana anterior, Bastianini dio un gran salto gracias a, obviamente, esa victoria en la sprint, y la carrera del domingo. Recordad, como siempre, que esto es un ranking que podéis ver que estoy haciendo desde el Gran Premio de Alemania, pero esto coge todo lo que llevamos de temporada hasta ahora, que es un cálculo matemático en el que hacemos una comparación del rendimiento relativo de cada piloto en comparación con los demás competidores. Obviamente hay unos bonus y unos malus dependiendo de, pues obviamente la moto que lleve, la posición en la que quedes con respecto a los competidores alrededor tuya y demás. Obviamente, porque no es lo mismo hacer quedar quinto con Pecco Bagnaia que quede quinto Quartararo, por ejemplo. Obviamente tiene más valor lo de Quartararo, con lo cual ganaría más puntos por haberlo conseguido este. Todo esto se tiene en cuenta. Y con ello, pues vamos haciendo este ranking. Esto lo estoy diciendo para los nuevos que estén por aquí. Vamos haciendo este ranking. Y así, pues, van surgiendo, pues, vamos viendo como una especie de clasificación que va separada a lo que es la clasificación por puntos. Por eso, si vosotros veis, por ejemplo, que hay un piloto que tiene menos puntos que otro, pero este piloto igualmente está por encima, vosotros podéis decir, pero ¿esto cómo puede ser? Si en la clasificación general este tiene más puntos que este otro. Es muy sencillo. Porque hay que pensar que sí, números completos, obviamente la clasificación general lo que te puntúa más es la posición en la que las veces que tú has estado en posiciones de puntos. Pero imaginemos que en caso sobre todo de pilotos que están más abajo, que no optan tanto a puntos, lo mismo hay un piloto que queda más veces por delante de otro piloto. Lo que pasa que el otro piloto alguna vez, por lo que sea, ha conseguido puntuar una o dos veces o tres y por eso tiene más puntos que el primero, pero el otro normalmente está por delante del otro. Aquí va a puntuar siempre que tú quedes por delante de tu compañero, independientemente de que cojas puntos o no. ¿Qué pasa? Hay algunos pilotos que vamos a ver, que ya más o menos os podéis hacer una idea, porque lo hemos estado viendo, pero que vemos que la tendencia va cambiando y que posiblemente pierdan posición si siguen con esta tendencia. Hay algunos pilotos que están pues disfrutando también un poco del colchón que tenían a principios de temporada, ¿no? De que a principio de temporada ha sido más fuerte y eso les ha dado un colchón que veremos si lo pueden mantener. Veremos si lo pueden mantener, pero la tendencia es que están cada vez la distancia con los demás en puntos es menor. Así que bueno, vamos a empezar. Empezamos por abajo. Augusto Fernández, si no me equivoco, juraría que baja alguna posición. Lo puedo ver un momento. Creo que baja alguna posición con respecto a la carrera anterior, después de Silverstone. Lo tengo aquí. Sí, Augusto Fernández baja una posición. Estaba el 21º tras Silverstone y ahora va el último. Ha conseguido solo un puntito este fin de semana en el ranking ELO. Bueno, ranking ELO, que realmente no es un ranking ELO, ¿ok? O sea, el sistema ELO no es tal cual. Yo lo llamo así para que algunos, si sabe lo que es el ranking ELO, pues más o menos pueda hacerse una idea de cómo funciona. Pero la fórmula y demás es totalmente hecha por mí. La distribución de bonus y malus y demás. El 21º sería Luca Marini, que sube un puesto, cerquita igualmente de Augusto Fernández. Bueno, ya sabemos, ¿no? Marini, una temporada un poco muy irregular y sobre todo el comienzo de temporada de Marini que quedaba último lejísimo. Es cierto que es su primera vez con la Honda, una moto complicada y es cierto que vale, que son sus primeras carreras con la Honda, pero bueno, igualmente yo sigo pensando que es un piloto que para mí ahora mismo a día de hoy no está mostrando nada realmente para seguir ahí. Que sí, que es Honda, que es muy difícil hacer cosas ya, pero si vemos los puntos que tienen los demás pilotos de Honda, que Marini solo tiene uno, y los demás, quieras que no, pues han puntuado más veces, han puntuado más, suelen estar por delante. Entonces, bueno, me parece normal que esté en esta posición. Augusto Fernández obviamente está más bajo porque con una mejor moto, pues sus resultados no son muy buenos. Pero bueno, Marini que sube un puesto, eso sí,
pero más por detrimento de Augusto Fernández que otra cosa. Después nos encontramos a Alex Rins, que estaba en la posición, no, se mantiene en la misma posición, 20º, Alex Rins. Sube algún puntito, claro, porque entre la lesión y eso, que no había podido, que no tenía nada, se había quedado sin puntuar. Aquí sube algún punto, no mucho, pero bueno, sube, y a ver qué tal va yendo Alex Rins, que yo creo que sinceramente todavía tiene bastante que decir este piloto, porque yo pienso que es un piloto que si tiene una moto decente, puede ser un piloto rápido. Veremos. Ha renovado 2 años por Yamaha, así que bueno, todo puede ser. Tenemos a Joan Mir, que se mantienen en la misma posición, 19º con 1424 puntos. Bueno, a ver, es que la situación de Honda es la que es muy complicado. Son la peor moto ahora mismo en rendimiento y es lo que hay. Traían en Austria mejoras en el motor, upgrades y demás, con los que ellos estaban bastante confiados de poder hacer algo, pero que va, no han podido conseguir nada de rendimiento. Yo diría que incluso están más lejos de lo que estuvieron quizás en Silverstone incluso. Habría que revisarlo, pero bueno. Otro fin de semana para el olvido para Honda, que ya son muchos fines de semana, la verdad. Ya son muchos fines de semana. Aquí va a haber sorpresa ahora, porque ahora en 18ª posición nos encontramos a Johan Zarco, al francés. Y aquí anteriormente estaba Nakagami, pero Nakagami lo ha superado. Ha tenido un mejor fin de semana Nakagami que Zarco y ha superado al piloto francés. Zarco 18º que baja una posición y Nakagami que sube uno 17º. Nakagami, un piloto que en principio el año que viene no va a seguir en MotoGP. Me parece que va a ocupar su posición Chantra. Veremos. Es muy difícil también muchas veces juzgar realmente, ¿no?, a estos pilotos cuando van en unas motos que no tienen mucho rendimiento. Pero bueno, mira, Nakagami en el ranking Elo de lo que llevamos de temporada, no es el piloto que más puntos ha conseguido de Honda, desde luego, pero como digo, eso no importa realmente en este tipo de ranking, porque aunque no tenga tantos puntos, quizás ha quedado más veces por delante de sus compañeros en algunas veces o en posiciones que han importado más. Entonces, eso al final suma, y suma bastante. Al final, cuando estás tan abajo, muchas veces es muy difícil que tú puedas rascar algún punto y puede ser muy injusto, ¿no? También el hecho de que porque en una carrera loca o lo que sea, tus compañeros puedan conseguir más puntos y a ti ya el resto de la temporada, si siguen siendo carreras normales, te va a costar la vida, siempre vas a estar por detrás. Pero si vemos que Nakagami, oye, en carrera muchas veces está por ahí arriba de la mayoría de sus compañeros, pues mira, el ranking de rendimiento se lo está reconociendo. Después tenemos a Jack Miller, que estaba veniendo hace un fin de semana mejor, pero al final nada de nada. Al final Miller a la suya. 16º en la clasificación. Y nada, es que realmente poco se puede decir de Jack Miller. Para mí una temporada para olvidar. Mucha pinta de que va a seguir el año que viene con Yamaha en el Pramac. Para mí, sinceramente, no dudo que él sea un tío de putísima madre y demás, pero pienso que habría que dejar oportunidad pasar a otros pilotos antes de que siga a lo mejor un tío como Miller, que con la moto que tiene rendimiento no está dando. Después tenemos a Frankie Morbidelli, que parecía el viernes en la practice, que iba a estar ahí arriba y demás, pero después que con la moto que tiene le penaliza mucho a la hora de puntuar aquí en el ranking de rendimiento. Le pasa como a Miller. Tienes una moto, pero sobre todo a Morbidelli, que tiene la mejor moto, le penaliza mucho que no consiga resultados realmente buenos o de lo que debería de conseguir con lo que tiene. Mira dónde están las otras 3 GP24, las 3 primeras motos ayer. Con lo cual, obviamente eso le penaliza. ¿Está sumando puntos? Sí, pero le está penalizando. Tanto que Morbidelli, bueno, se sigue manteniendo 15º, Jack Miller 16º, igual. Ahora aquí pasamos a Raúl Fernández, que también se mantiene 14º, suma 3 puntitos, pero muy poco. Y ahora aquí así que delante hay un salto que vamos a ver en el que antes estaba Miguel Oliveira, pero ahora no. Ahora nos encontramos a Fabio Quartararo, que estaba 11º y baja algunas posiciones. Fin de semana muy malo de Yamaha. Yamaha que parecía que empezaba a sumar la cabeza y demás, pero después a la hora de la verdad
siguen estando muy atrás. Siguen estando muy atrás. Y eso es una cosa que les va a pesar mucho. Les va a pesar mucho, mucho. No sé si estará sonando ese taladro que está sonando por ahí al fondo. Espero que no. Tenemos a Oliveira, que le supera por poquito, como veis, porque fijaros los puntos. De Raúl Fernández a Quartararo sí que hay un salto, pero de Quartararo a Oliveira hay un punto. O sea, 13º Quartararo, 12º Oliveira y hay un punto de diferencia. Hay alguna sorpresa, ¿eh? Hay alguna sorpresa. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un Di Giannantonio, que el pobre, claro, aquí ni ha ganado ni ha perdido puntos, pero claro, esto ha favorecido a algún otro piloto que ha sumado más que él. Di Giannantonio, el pobre, que con la lesión que ha tenido en el hombro, pues nada, no ha podido participar en ni la carrera del sprint ni la carrera del domingo, obviamente. Espero que esté para Aragón, pero obviamente venía una tendencia positiva, una tendencia buena, estaba remontando también en el ranking de rendimiento, pero al final nada. Al final el pobre, pues como no ha participado, se ha quedado como estaba con los 1.427 puntos. Y el que sí que ha sumado, que ha metido una subida de 12º al 10º, es Bezzecchi, que se pone con 1.511 puntos. Ha sumado bastante, ¿eh? Me ha sorprendido. O sea, la ha sumado positivamente un fin de semana que no ha estado ni tan mal entre clasificación, carrera y demás. Ha pasado de tener 1.481 puntos a 1.511. Bezzecchi ponerse 10º en el ranking de rendimiento. Claro, es lo que digo, que posiblemente si Di Giannantonio hubiese tenido este fin de semana así, posiblemente estaría detrás Bezzecchi, quizás pues iría 11º y Di Giannantonio 10º. Pero por ahora es así. Esto también hay que contemplarlo dentro de lo que es el deporte. Estas cosas pasan y ya está, no pasa nada. Es así. Ya noveno Brad Binder, que ahora ha superado en el campeonato del mundo a Pedro Acosta. Lo ha superado este fin de semana, porque estaba por detrás toda la temporada prácticamente. Y es curioso, ¿no? Porque vamos a ver que Pedro Acosta se mantiene más arriba, pero claro, es que hay que tener en cuenta que Binder la ha ido recortando desde posiciones más bajas, ¿no? A Pedro Acosta. Y Pedro Acosta al principio tuvo posiciones muy altas. Llegó a hacer 5 podios. Y eso obviamente le sumó mucho a Pedro Acosta. Y ese colchón es el que mantiene todavía a Pedro Acosta ahí arriba. Pero que poco a poco estamos viendo que está bajando y las diferencias se están reduciendo. Y Binder está subiendo. Así que no me extrañaría Binder que lo veamos un poco más arriba. Aunque también hay que decir que el Gran Premio de Austria es un resultado también que puede ser circunstancial. Un circuito que se le da bien a Binder, que le gusta históricamente, y yo creo que eso le puede beneficiar. Alex Márquez, que no está haciendo malos fines de semana, tampoco algo espectacular, pero bueno, está ahí. Este fin de semana sí que ha quedado detrás también de Bezzecchi, que tampoco era lo habitual, porque Bezzecchi era el piloto que ni estaba ni se le esperaba, pero ha hecho un muy buen domingo, Marco Bezzecchi, la verdad, ha hecho bastante buen domingo. Y Alex Márquez, bueno, pues un poquito está octavo por delante de Giannantonio, ese podio que hizo en Alemania y demás al final, y que tampoco está haciendo tan mala temporada. Alex Márquez está solo, creo que, no me acuerdo, a 8 a puntos así de Giannantonio, o sea, está realmente cerca. Alex Márquez, no hay mucha diferencia. Así que bueno, por ahora yo creo que una temporada bien suficiente de Alex Márquez, que está más o menos pues en los mismos puntos en el campeonato que están las demás GP23, menos Marc. Esa es la diferencia que hace Marc, que mucha gente tampoco ve. Séptimo, Aleix Espargaró. Y aquí cuidado, porque voy a decir una cosa. Se está acercando en el ranking de rendimiento a Viñales, porque Viñales está viviendo también mucho de ese comienzo que tuvo de temporada. Porque últimamente Viñales está perdidísimo, está súper perdido Maverick Viñales. Y Aleix Espargaró, a lo tonto, poco a poco, le está recortando puntos. Maverick Viñales, que sigue siendo la primera no Ducati en la clasificación. Pero veremos, ¿eh? Es que las últimas carreras consigo muy pocos puntos cada fin de semana. Tenemos ahora pues a Maverick Viñales, que vemos que ya está muy cerca, 1546, 1563 de Maverick en sexta posición. Como digo, Aleix Espargaró le está recortando bastante rápido a Maverick. Le está recortando bastante rápido. Bastante rápido. Quinto, Pedrito Acosta, fin de semana totalmente para el olvido. Obviamente esto le penaliza,
porque los demás han sumado más puntos que él alrededor, pero vive mucho de... Le pasa un poco como a Maverick Viñales, vive mucho del colchón de comienzo de temporada. Y habrá que ver si esta tendencia sigue así o no. Sigue así o no. Es preocupante realmente, porque vemos que KTM sí la tendencia es que va hacia abajo, pero vemos que Pedro Acosta también está yendo hacia abajo el también rendimiento, porque en comparación con Binder está yendo peor últimamente. Y al principio de temporada no era así. Al principio de temporada el mejor era Pedro Acosta. Era Pedrito. Las declaraciones de Pedro Acosta fueron increíbles. Yo me harté de reír en directo cuando la estábamos viendo, porque este chaval es un genio a la hora de hablar. Y bueno, veremos qué tal sigue la temporada, pero la tendencia es que va a ir bajando y no creo que acabe, bueno, me sorprendería, ojalá que sí, pero no creo que acabe quinto o mejor en el ranking de rendimiento final de temporada. Cuarta posición, y es que baja una posición en comparación de cómo salimos de Silverstone, Marc Márquez, que incluso después de Silverstone y después de haber ganado esas dos carreras, Enea Bastianini conseguía mantenerse Marc todavía por todo lo que había conseguido al principio de temporada en esa tercera posición, pero ya ha sido superado por Enea. También mala suerte de Marc, ¿no? Ayer en la carrera, hay que decir que lo normal habría sido que Marc hubiese conseguido estar en el podio. Yo creo que por ritmo, viendo todo el ritmo del fin de semana, Marc estaba para hacer tercero mínimo. Como mucho, pues luchar quizás con Martín, pero lo dudo. Pero yo creo que para podio estaba y quizás pues esto posiblemente habría cambiado el ranking de rendimiento, pero esta es la realidad, esto es lo que hay. Ahora mismo Marc Márquez cuarto en el ranking de rendimiento, que se ve superado por primera vez por Enea Bastianini, que se pone ya tercero en el ranking de rendimiento, y ahora mismo los tres primeros están pues realmente como en la clasificación mundial. Os podéis hacer una idea. 1584 puntos de Bastianini, que mete un buen subidón este fin de semana en puntos también. Y nada, yo dije que lo de Silverstone iba a ser una cosa circunstancial y así ha sido realmente. Así ha sido realmente. Yo dudo que Bastianini sea un contendiente real para el título. No descarto que pueda aparecer en alguna carrera suelta, que te haga alguna victoria al sprint, alguna victoria un domingo, que te haga una pole. Obviamente, el tío tiene talento para ello, está claro, y tiene velocidad, pero no tiene la consistencia que tienen los otros. Y esto es así. Y esto es así. Tiene consistencia para estar entre los 5 primeros, 6 primeros, eso sí, eso sí. Pero para estar regularmente ahí arriba luchando, no. La verdad es que no. Ojalá que sí. Ojalá que sí, me calle la boca y veamos una lucha a 3, pero lo dudo, lo dudo. Porque la lucha está entre este señor Jorge Martín, que sigue segundo, cerquita de Bañaya, pero segundo. Y nada, un fin de semana que yo creo que ha hecho lo máximo que podía hacer, quedar segundo en las dos carreras. El sábado se le abrió el cielo con la caída de Marc. Está solo a 5 puntos de Pecco Bagnaia, y eso sí, lleva haciendo 4 segundos seguidos con los dos de Silverstone y los dos aquí en Austria. Y creo que tiene que empezar ya a meter caña un poco en el tema de ganar alguna carrera de domingo, porque hace tiempo que no, y al final Bagnaia ahí es donde va a marcar la diferencia otra vez, porque es una bestialidad lo de Bagnaia, que es el primero en el ranking de rendimiento de nuevo, y es normal, con 1.673 puntos por 1.664. No es tan lejos, igual que no es tan lejos en el Mundial. Un Pecco Bagnaia que, bueno, fin de semana de 10, lo único que le faltaba es hacer la pole. La carrera para el espectador fue realmente aburrida porque no ocurrió nada, fue una procesión, pero no por ello hay que restarle mérito al rendimiento de Pecco, porque no tiene nada que ver con ello. Pecco hizo lo que tiene que hacer, además marcó un ritmo al que Martín le estaba costando mucho mantener. Pecco está intratable, está a modo campeón y se está dirigiendo hacia el campeonato, hacia su tercer título. Martín, veremos si puede mantener este pulso, que por ahora sí, están solo a 5 puntos, que eso no es nada, es prácticamente como un empate técnico lo que tienen. Y en el siguiente Gran Premio puede cambiar radicalmente, aunque el siguiente Gran Premio es un circuito que también se le da bien a Pecco Bagnaia. Así que muy posiblemente en el ranking de rendimiento quizás lo normal sería ver que se alejen un poco. Bien es cierto, también hay que decirlo, que es un circuito que les va bien a los 4 primeros del Mundial, yo diría. A los 4 primeros. Con lo cual, en Aragón, quizás puede que tengamos esa lucha que estamos esperando, que no vemos quizás desde hace ya bastantes carreras, ¿no? Esas luchas ahí de Le Mans. Queremos eso también. Yo creo que nos apetece también un poco de eso, ¿no? Así que bueno,
Este es el ranking Elo. No sé si hay alguna sorpresa para vosotros. Como digo siempre, esto va avanzando poco a poco y a final de temporada veremos cómo queda la tabla final. Pero el rendimiento por ahora de estos pilotos es esto. Podemos recordar, primero Bagnaia, segundo Jorge Martín, tercero Bastianini, cuarto Marc, quinto Pedro Acosta, sexto Viñales, séptimo Aleix Espargaró, octavo Alex Márquez, noveno Brad Binder, décimo Marco Bezzecchi, décimo primero Fabio Di Gianantonio, que el pobre ya decimos, tampoco ha restado punto obviamente, porque no ha participado, pero no ha podido sumar, que habría sumado. Miguel Oliveira, decimosegundo, Quartararo, decimotercero, que baja alguna posición, decimocuarto Raúl Fernández, decimoquinto Morbidelli y decimosexto Jack Miller. Estos dos son los que más cantan, porque con la moto que tienen deberían estar más arriba. Nakagami, decimoséptimo, decimoctavo Johan Zarco, decimonoveno Joan Mir, vigésimo Alex Rins, vigésimo primero Luca Marini y vigésimo segundo Augusto Fernández. En fin. Muchas gracias como siempre, se agradece mucho si dais un like a este vídeo, si lo compartís y si os suscribís como siempre. Y si ya de paso, pues mira, queréis convertiros en miembro como los que aparecen aquí abajo del canal, pues más que agradecido simplemente por 2,99 € al mes, que no es nada, no es nada. Te haces miembro y ayudas muchísimo al canal. Y si no, suscríbete, hombre, suscríbete, que también ayuda. Mil gracias como siempre y nos vemos.